Continuamos en Psicología de Desarrollo, la parte segunda, y vamos a hablar del conocimiento del mundo social y del dominio. Empezamos con representaciones sobre la realidad social. A lo largo del desarrollo, los sujetos van estableciendo las propiedades de los objetos y acontecimientos con los que entran en relación y descubren en ellos propiedades semejantes o diferentes, que les permiten organizarlos en grupos, categorizar la realidad. La división de la realidad en parcelas a las que se atribuyen diferentes propiedades es el resultado del proceso de construcción de representaciones y se ve facilitado por la adquisición de conocimientos científicos. El proceso de desarrollo da lugar a una parcelación de la realidad en diferentes dominios, que tienen propiedades específicas, y esas propiedades específicas son las que se caracterizan en los dominios. Los sujetos extraen propiedades de la realidad a través de las resistencias que encuentran cuando interaccionan con objetos y de cómo las conceptualizan, pero esas resistencias son de distinta naturaleza. Los objetos físicos presentan un tipo particular de resistencia a las acciones del sujeto, pero no parecen tener capacidad de actuar por sí mismos, de ser capaces de una acción autónoma y autoprovocada. Sus movimientos y cambios son independientes de la acción humana y tienen sus propias leyes que podemos conocer, pero no modificar, por lo que es un mundo independiente de nuestra voluntad. El mundo biológico tiene además otras características como mantenerse en equilibrio con el ambiente e interaccionar con él, además de la capacidad de perpetuarse o reproducirse. El mundo de los fenómenos humanos incluye no solo esas características del mundo biológico, sino también que los objetos que les son propios están dotados de capacidades mentales que les permiten entender nuestras acciones y las suyas propias. Son organismos psicológicos, objetos con mente. Estos organismos además viven en sociedades, dentro de instituciones sociales, y el comportamiento está determinado no solo por las características psicológicas, sino también por el desempeño de funciones socialmente establecidas. Todo conocimiento tiene un origen social, puesto que el conocimiento solo es posible viviendo en sociedad, y siempre es compartido, tanto el que tiene como objeto el mundo inanimado como el que se ocupa de los seres vivos en general, o de los seres humanos en particular. Aunque el conocimiento es social en su origen, los contenidos sobre los que se trata se pueden referir a cualquier parcela de la realidad. En cuanto a tipificación e institucionalización, diremos que lo que caracteriza el funcionamiento de los individuos dentro de la sociedad es su carácter institucional. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habituales y tal tipificación se convierte en una institución. La institucionalización tiende a surgir en toda situación social que se continúa con el tiempo, aunque no siempre se consolide. El rasgo característico de las acciones sociales es que consisten en acciones entre tipos de actores, vendedores, compradores, profesor, alumno, jefe, empleado, y que tienen una forma establecida socialmente. Lo característico de las relaciones sociales es que se trata de las relaciones institucionalizadas en las que los individuos desempeñan papeles, y que esas relaciones se dan no solo entre actores individuales, sino entre tipos de actores que no actúan únicamente como organismos psicológicos, sino como sujetos, que ejecutan un papel que se desarrolla como si estuviera escrito en un esquema o guión, aunque quepa una cierta capacidad de improvisación. Eso no excluye que en las relaciones institucionalizadas haya también una relación psicológica. Hablemos de hechos institucionales. Los hechos sociales son hechos objetivos, en la medida en que los encontramos dados en la mayoría de los casos, y no intervenimos en ellos, como los gobiernos, el dinero, la escuela, la guerra. Pero esos hechos tienen una naturaleza diferente a que haya montañas, ríos, mares. Hay un tipo de elementos intermedios que son los objetos creados por los hombres, como las casas, martillos, ordenadores. Estos han sido creados para desempeñar una función. Esta es la naturaleza de los fenómenos sociales. En cuanto a los hechos brutos, podemos decir que son objetivos e independientes del sujeto que los observa o enuncia. Ejemplo, la altitud de una montaña. En cuanto a hechos institucionales, podemos decir que se construyen sobre la base de la intencionalidad colectiva, la asignación de función y las reglas constitutivas. Solo existen dentro de sistemas de reglas de este tipo. Existen solo porque creemos que existen y son hechos por acuerdo de los seres humanos. Ejemplo, el matrimonio, el dinero, el gobierno. Su naturaleza depende de que sean aceptados y usados por los seres humanos.
Searle señala que los hechos institucionales se apoyan siempre en hechos brutos, que serían referentes u objetos físicos, pero que añaden un carácter específico a estos. En cuanto a intencionalidad, podemos decir que es la capacidad de la mente para representar objetos y situaciones en el mundo. Searle introduce 3 elementos para explicar la naturaleza de los hechos institucionales, que son la asignación de función, la intencionalidad colectiva y las reglas constitutivas. Señala que los individuos imponen funciones a los objetos que son siempre relativas al observador, es decir, que es el observador el que las introduce. Ejemplo, decimos que una silla es para sentarse, pero esto no son propiedades intrínsecas de esos objetos. Los objetos fabricados por el hombre son diseñados para cumplir una función, pero podemos atribuir funciones a objetos ya existentes. Ejemplo, usa una piedra como martillo y así le estaríamos imponiendo a esa piedra una función. La asignación de funciones es siempre algo intencional, que realiza el sujeto en relación con una finalidad. Ejemplo, cuando se habla de una función que se produce en la naturaleza, como en el caso del corazón que bombea sangre, le estamos atribuyendo una finalidad que en realidad no existe, ya que es un funcionamiento mecánico. La intencionalidad colectiva supone compartir estados intencionales como creencias, deseos e intenciones. Esta intencionalidad existe en cada una de las mentes individuales, pero que tienen en cuenta a las otras mentes y se coordinan con ellas. Los hechos sociales son aquellos que implican intencionalidad colectiva. Ejemplo, 2 personas que deciden salir a pasear, pero no lo es en un billete de 50 euros, que es un hecho institucional, no social. La distinción entre reglas constitutivas y reglas regulativas. Las reglas regulativas sirven para organizar una actividad que ya existe. Ejemplo, conducir por la derecha en la carretera. Y las reglas constitutivas no solo regulan, sino que crean la posibilidad de realizar ciertas actividades. Ejemplo, las reglas de los juegos. Searle sostiene que los hechos institucionales solo existen dentro de las instituciones y forman parte de sistemas de reglas constitutivas. Las instituciones son sistemas de reglas constitutivas. Hablemos del estudio del conocimiento sobre la sociedad. En cuanto a la historia y enfoques. Las investigaciones sobre cómo se adquiere el conocimiento sobre la sociedad se han realizado desde distintas perspectivas que se clasifican en 2 grandes grupos: perspectiva empirista y perspectiva constructivista. En cuanto a la perspectiva empirista, esta defiende que los sujetos adquieren ese conocimiento por la presión del medio social en que viven. Y en cuanto a la perspectiva constructivista, subraya el papel activo que tiene el sujeto en la formación de esos conocimientos. Los primeros estudios, desde un enfoque constructivista, se ocuparon en su mayoría del conocimiento económico. Destaca el trabajo de Strauss, que publicó varios informes sobre el desarrollo y la transformación de los significados monetarios en el niño. Por otro lado, Datzinger estudió las primeras concepciones sobre las relaciones económicas en una investigación con niños en la que empleó el método clínico de Piaget. Estudió 3 aspectos principales: el significado de rico y pobre, el uso de la moneda y las funciones del jefe. Hauda prestó atención a los problemas del conocimiento social desde sus trabajos sobre percepción de las diferencias sociales, sus estudios sobre la idea de nación y sobre el tiempo y la historia. Furk realizó un estudio sobre cómo conciben los niños el mundo social. El trabajo se centra en 3 aspectos principales: la comprensión del dinero, los papeles sociales y la comprensión del gobierno y la comunidad. Betty y Bombi han realizado un inventario de muchos de los aspectos de la comprensión de los problemas económicos, así como de otros aspectos de la representación del mundo social. También se han estudiado las nociones políticas, aunque su inicio desde una perspectiva empirista que enfocó y que adoptó de la socialización política. Este enfoque se ocupa de estudiar cómo el sujeto se va convirtiendo en miembro de una sociedad determinada, adoptando las formas de conducta y la cultura de esa sociedad. Se trata de un proceso de modelado y tiene una vinculación con explicaciones de tipo sociológico. El enfoque de aprendizaje social
concibe un sujeto esencialmente pasivo, que está sometido a los acontecimientos ambientales, pero que ni los busca ni los elabora. La investigación realizada desde esta perspectiva se ha centrado en la influencia de distintos factores, pero no en la propia conceptualización del niño. Bandura sostiene que las ideas del sujeto pueden modificarse con procedimientos adecuados, pero sin ocuparse directamente de cuáles son esas ideas del niño. Moscovici ha desarrollado estudios sobre los que domina las representaciones sociales, que entiende como opiniones sociales compartidas por miembros de clases, culturas o grupos. El sujeto parece limitarse a ser un mero receptor e intérprete de esas representaciones sociales. Desde una perspectiva constructivista, los trabajos sobre la comprensión del ámbito político se da con autores como Adelson O'Connell o el mencionado Ford, que estudian diversos aspectos de la organización política de las sociedades. El enfoque que enfatiza la importancia de la especificidad de dominio en el desarrollo cognitivo supone un cambio importante en el estudio del conocimiento sobre la sociedad para algunos autores. No parece clara cuál es la diferencia entre este enfoque y el enfoque de dominio general. Desde el enfoque del dominio general se considera que las diferencias y deficiencias que se dan en el conocimiento político pueden ser debidas a una falta de instrucción en este dominio específico, que podría compensarse con una formación específica. Frente a las orientaciones anteriores, la posición constructivista sostiene que los progresos en el conocimiento son el resultado de una interacción entre el sujeto y la sociedad en la que se encuentra. La socialización no es el resultado de la acción en un solo sentido, sino en dos direcciones. El individuo no recibe pasivamente la influencia social y es moldeado por ella, sino que actúa dentro de una realidad social y encuentra una serie de resistencias que le llevan a descubrir propiedades de esa realidad. Existen unas características propias del individuo que está determinado y limitando el alcance de la presión social. El sujeto actúa directamente sobre la realidad social, experimenta con ella y filtra sus influencias. La comprensión que el sujeto tiene de la realidad social y del mundo en general depende de su nivel general de desarrollo intelectual, que a su vez es producto de su acción transformadora sobre el mundo. El medio afecta sobre todo a la velocidad en que se alcanzan las distintas etapas, y su influencia está modulada por el desarrollo intelectual y la actividad del sujeto. Se defiende el hecho de que el conocimiento sea social, de que otros lo posean e intenten transmitirlo, pero el sujeto que adquiere un conocimiento no se limita a reproducir lo que otro sabe, sino que lo tiene que reconstruir. En su interacción con el mundo, los niños construyen paulatinamente las distintas parcelas de la realidad en el transcurso del desarrollo y lo hacen por oposición, diferenciación y coordinación progresivas, lo que les conduce a atribuir propiedades distintas a los objetos que asignan a cada uno de los ámbitos. Para establecer el dominio psicológico, el sujeto tiene que atribuir una mente a los seres humanos y descubrir sus propiedades fundamentales. El dominio de lo social se elabora posiblemente por oposición y diferenciación con el dominio psicológico y da lugar a la comprensión de relaciones entre papeles institucionales. Las concepciones sobre la sociedad parecen avanzar desde una concepción psicológica de las relaciones, en la cual la conducta de los agentes se explica por razones personales o morales, y combinan hacia una concepción institucionalizada en la que dichos agentes desempeñan papeles. Hablemos de naturaleza de los modelos sociales. Una de las primeras cosas que los sujetos adquieren son las normas o reglas sobre las que debe hacerse y sobre lo que no debe hacerse. A diferencia de las reglas de la naturaleza, las reglas sociales pueden respetarse o no respetarse. Esas normas están estrechamente ligadas a valores sociales, que indican lo que es deseable y lo que no lo es, desde un punto de vista de los otros. Esos elementos prescriben lo que debe hacerse y se refieren a cómo deben ser las acciones, no a cómo son. Normas y valores son aspectos esenciales del conocimiento y de la conducta social. El niño recibe además informaciones sobre muchos hechos sociales, sobre aspectos concretos de la realidad social y también las observaciones que tiene él mismo actuando dentro del mundo social, registrando sus regularidades y reflexionando sobre ellas. Junto con todo lo anterior y apoyándose en ello, va elaborando explicaciones sobre cómo y por qué suceden las cosas de una determinada forma.
en definitiva sobre el funcionamiento de los sistemas sociales. Los modelos que el sujeto construye de la realidad están formados por distintos tipos de elementos de diferente naturaleza. Serían normas, valores, informaciones y explicaciones, que son algunos de esos elementos que componen los modelos o representaciones que el niño va elaborando sobre el mundo social y que difieren en cómo se adquieren. En cuanto a los elementos de las representaciones social, podemos nombrarlos como serían reglas o normas, valores, informaciones y nociones o explicaciones. En cuanto a las reglas o normas, indican cómo se debe uno comportar en las diferentes situaciones sociales, se adquieren pronto por la influencia exterior, el niño las conoce antes de saber para qué sirven y por qué se deben cumplir. Cobran un sentido diferente cuando se construyen explicaciones de la sociedad. En cuanto a los valores, estos expresan lo que la sociedad considera positivo o negativo, lo que debe hacerse o no debe hacerse, y están muy ligados a las normas. Se adquieren pronto, mediante la transmisión de adultos o compañeros. El sujeto trata de adaptar sus valores a los de sus compañeros y los comparte con ellos. En cuanto a las informaciones, son conocimientos sobre aspectos concretos de la realidad social. El sujeto las recibe por transmisión de los adultos, de los medios de comunicación y la escuela. Y de las nociones o explicaciones podemos decir que permiten la comprensión de un aspecto de la realidad social y que se adquieren más tarde que las reglas y valores y suponen un largo trabajo constructivo de elaboración personal por parte del sujeto. Una vez construidas, sirven para explicar y justificar normas y valores establecidos anteriormente. Las normas y valores se empiezan a adquirir desde muy pronto, y los adultos ponen un particular empeño en que los niños los adquieran. Se transmiten explícitamente y se estimula su imitación. Las explicaciones sobre cómo funcionan los sistemas sociales y los conceptos en que se apoyan apenas se enseñan. Y cuando se les enseña, hace mucho tiempo que el niño tiene explicaciones para ellas. El niño las construye con los instrumentos intelectuales de que dispone y llega a explicaciones que no coinciden con las de los adultos y que son muy semejantes entre niños de distintos medios sociales y de diferentes países. Los contenidos del pensamiento tienen que variar de acuerdo con el entorno, pero la forma de explicar los fenómenos, que está mucho más ligada a las capacidades mentales de los sujetos, es más semejante.